Bien, el título del mensaje del día de hoy: ¿cómo enfrentar una crisis? ¿Cómo enfrentar una crisis? ¿Algunos de ustedes han experimentado una crisis emocional, pronto en los sentimientos, financiera, familiar, en su salud? Déjenme comentarles que hace unos 16 años o un poco más, yo creo que más, 17 años, no, 16 años, 17. Mi hijo, Sebastián, entró con unas fiebres que aparentemente eran normales, pero pasaban las semanas y estas calenturas comenzaron a ser más frecuentes y más frecuentes. Lo llevamos al pediatra, nos recomendó la medicina, hicimos lo que teníamos que hacer, pero nada, seguía igual y aún peor. Entonces tomamos la decisión de llevarlo a la clínica y allí en la clínica quedó hospitalizado. Qué bueno que Dios nos ha entregado la ciencia, la medicina, porque a veces necesitamos, y claro que sí, Dios usa la ciencia para sanar nuestros cuerpos. Pero lo tremendo de esto fue que también pasaron los días y durante las semanas, y en una serie de chequeos y exámenes permanentes no encontraban qué era lo que sucedía. Seguía su cuerpo produciendo cada vez más glóbulos blancos y disminuyendo los glóbulos rojos. Y esto era una ¿cómo se llama, Lucy? Una infección. Era infección. Pero esto estaba pasando permanentemente y no sabían qué era. Alguien nos dijo en el cuerpo médico, por ahí alguien dijo, eso puede ser leucemia. ¿Puede usted imaginar cuando llega una noticia como esta y ataca el corazón? Somos creyentes, creemos en el Señor, pero llegan las adversidades, llegan las crisis y tocan las puertas del corazón. Y nadie, ninguno de los que está en este auditorio puede decir, yo no voy a pasar por ninguna crisis. De seguro vienen. Y nos tocó a nosotros como familia. Nos unimos, clamamos a Dios, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, descansamos en Él, pero no pasaba nada. Pero ocurrió algo muy particular, porque Dios es un Dios que hace las cosas a su manera. ¿Cuántos dicen amén? Teníamos la clínica, los médicos, la ciencia, pero no daban con el chiste. Y a veces pasa en la crisis que aunque tengamos todas las cosas, finalmente Dios resulta con algo diferente a lo que nosotros podemos creer o pensar. Vino un amigo y nos dijo, a mi hijo le pasó algo parecido cuando estaba pequeño. ¿Y sabes qué? Este otorrino lo miró, lo observó y dio un dictamen. Un otorrino, tal vez necesitamos un científico, diríamos nosotros, tal vez necesitamos esta crisis necesita algo más. Pero ¿sabes qué? Vino el otorrino, le permitimos que viniera y él solo lo miró. Y yo dije, pero ¿qué estará haciendo? Solo mirándolo. Y dijo, sí, es una mastoiditis. ¿Qué? Pero los exámenes, cada vez que lo dormían y lo metían en la máquina, una u otra cosa, ¿qué pasó? Y este hombre dice, ¿una mastoiditis? Sí. Lo que parecía ser una tormenta, una tragedia, una persona vino de parte de Dios y nos ayudó en que era una mastoiditis. Tuvieron que sacar sus adenoides y en 2 días lo que parecía imposible ahora era posible. La sanidad había llegado y el control Dios lo había tenido. Hoy vengo para decirte que no importa la situación que tú estés pasando, Dios usará personas a tu alrededor. Dios se valdrá de circunstancias para demostrarte que Él es un Dios fuerte y temible y que para Él no hay nada imposible. Aunque estés invirtiendo, aunque estés dedicando tiempo, aunque estés dedicando esfuerzos, recuerda muy bien, todo lo podemos en Él. En Él somos mucho más que vencedores.
Así que en esta mañana permítame enseñarle algunas de las cosas por las cuales pueden venir las crisis. Antes de ir a los puntos, descubrí por lo menos 3 cosas por las cuales la crisis viene. Número 1, una crisis puede venir conscientemente. Yo puedo generar la crisis. Yo puedo desatar una crisis cuando soy consciente de las cosas que estoy haciendo y no las corrijo. Un hogar puede entrar en crisis porque un esposo sabe que aunque la infidelidad la esté haciendo, tal vez esté jugando con ello, pero sabe que la crisis puede llegar a su casa. Una persona que no se cuida y necesita cuidar su salud, pero se descuida, juega con el alimento, juega con el dulce, juega con las harinas, no hace deporte, ¿qué puede pasar? Entonces puede provocar algo en su organismo. De igual forma, usted puede estar trabajando, laborando, pero si no lo hace de la manera correcta, si no da el 100% de su capacidad, no es responsable, no es diligente, estoy seguro que puede desatar una crisis. Así pasó en el huerto del Edén. El Señor puso todo lo que había a disposición del hombre, pero le dijo: no toques, no comas del fruto de este árbol. Y note bien, fueron conscientes de eso, pero por jugar con lo que no tenían que jugar, entonces desataron crisis para su descendencia. Es muy importante también entender que las crisis no solamente vienen a través de nuestros actos, cuando somos conscientes, sino también cuando hay unos de repentes. A veces las crisis no llaman, sino que aparecen de un momento a otro. Recuerdo que la palabra nos enseña que los discípulos estaban con Jesús. Acababan de ver grandes proezas y milagros. Y Dios, Jesucristo les dijo: vamos al otro lado, móntense en la barca y vamos a navegar, vamos a seguir haciendo la obra. Pero de repente, si más allá y más acá, el cielo se puso oscuro, se puso gris, hubo gran tempestad, lluvia fuerte, un huracán, a tal punto que el agua estaba negando la barca, y ellos entraron en pánico al punto de decir: nos vamos a morir. No estaba previsto que esto sucediera. Tal vez la pérdida de un ser querido no está prevista, puede llegar. A veces nos preparamos para vivir, pero no nos preparamos para irnos. Nadie se prepara para eso. Muchos nos preparamos para amar, pero escuché un testimonio de Juan. Juan se enamoró, le fueron infiel. Él no pretendía que su novia le fuera infiel, y de repente ella se enamoró de otro, y esto lo hizo caer en un tiempo de alcohol, conoció las drogas, y por más de 30 años en la calle del Cartucho destruyó su vida. Eso no estaba aparentemente allí en las cuentas de él, pero a veces pasa, esos de repente llegan. Pero te tengo una buena noticia: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es nuestra vara que nos sostiene. Él no va a permitir que podamos llevar una carga más allá de la cual podamos soportar, y Él está con nosotros. Una tercera cosa por la cual pueden ser desatadas las crisis es a través de terceros. Alguien toma decisiones, alguien en la familia es el que toma las riendas, hace lo que quiere y puede destruir el hogar. Dese cuenta nuestros amigos de Venezuela, nuestros hermanos, un hombre, un presidente, una nación, un estado, tomando estas decisiones tal vez puede destruir a cientos y a miles de personas y de familias, como le pasó en la palabra al rey Acab. Le dieron la oportunidad de ser rey, de tener el gobierno y el dominio, pero hizo todo lo incorrecto, todo lo malo delante de Dios. Un hombre idólatra, un hombre que se asoció con una mujer como Jezabel, que adoraba más las cosas de la tierra, las cosas ocultas, que al mismo Dios. Le dio la espalda al Señor. ¿Y qué sucede cuando le damos la espalda a Dios? Es lógico que podemos traer maldición a la tierra. Así que a veces a través de terceros, de decisiones que otros toman, tal vez podemos nosotros ser afectados. Así que las crisis estarán allí, pero la Biblia dice de que todas ellas Él nos va a librar.
Porque una crisis no viene para matarte, para hacerte desfallecer, para menospreciarte, para que te rindas. Una crisis viene con un propósito, y es levantar de ti lo mejor que hay, que puedas ver la gloria de Dios en todo aquello que tú estás esperando que suceda. Tus ojos van a ver un milagro, tu familia va a ver un milagro, tú podrás ver un milagro en medio de esa situación. Antes de alejarte, esa situación te acercará a Dios. Antes de derribarte, esa situación te va a fortalecer. Antes de que puedas creer que las cosas son imposibles, para aquel que cree podrá ver los cielos abiertos y ver lo imposible ser posible en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, déle ese aplauso al Señor. Y vamos a mirar la vida, o por lo menos parte de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de un hombre que, teniéndolo todo, éxito, fama, triunfo, dinero, posición, no le valió nada de esto, y también pasó en una crisis, porque la crisis no respeta estrato social. La crisis, cuando viene y simplemente hay que asumir. Y este hombre se llama Naamán. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16, narra esta historia. Naamán. Permítame y le narro lo que el texto dice acerca de este hombre. En el versículo 1 habla de un hombre que era valeroso en extremo. Todo lo que hacía, su ejército, él como general, conquistaba las batallas, no perdía una sola. Es decir, era un hombre exitoso, no perdió una sola batalla. Y esto hizo que todo el mundo pudiera rendir honra, respeto y honor a este hombre. Número 2, habla de que su rey, el rey de Siria, lo amaba mucho, lo tenía en alta estima, era su amigo, era su partner. Lo que Naamán pidiera, eso se hacía. Número 3, tenía una gran familia, dentro de ellos su esposa, porque detrás de un gran hombre hay una gran. Estaba ahí. Pero dice ese texto en el primer versículo del capítulo 5 del segundo de Reyes, había algo, y era la crisis. Tenía lepra. Su cuerpo estaba contaminado, su cuerpo estaba enfermo, y la lepra lo iba a matar. Él sabía que la lepra iba a acabar con él. Tarde que temprano la lepra tendría que matarlo. Entonces una de sus criadas que estaba en la casa le dice a su mujer: si mi siervo se placiera en ir, mi jefe se placiera en ir a donde el profeta lo sanaría. Eliseo es representante del profeta, el profeta representa a Dios. ¿Cuántos de nosotros que vamos a Dios no encontramos soluciones? No podemos descansar. Eso es lo que necesitaba hacer este hombre, ir delante de la presencia de Dios. El versículo 3 al 4 habla acerca de que este hombre entonces fue donde su rey, donde su amigo, donde su hermano, donde aquel que lo tenía en alta estima, y le dice: esto me ha dicho esta mujer. Su rey le da unas cartas para que con esas cartas pudiera ir a Israel, al rey de Israel, y presentarse delante de él, y así poder alcanzar su sanidad. Así lo hizo él. Dice que cogió sus carros, dice que cogió su compañía, dice que se montó en sus caballos y salió hacia este lugar, y llevó con él algunos kilos de oro y algunos kilos de plata y unos vestidos, representando las riquezas, el poder que él tenía. Pero llegó donde el rey, y el rey no pudo hacer nada. Antes se puso bravo, porque a veces pensamos que el hombre tiene la respuesta, pero no sabemos que la respuesta siempre la tiene Dios. Y así este hombre, al ver la respuesta negativa de que el rey de Israel no podía hacer nada, un siervo se acerca, mandado por el profeta de Dios, y le dice: ve a la casa del profeta, el profeta te está esperando para que pueda ser sano. Así que lo mandan a llamar. Él va en sus carros, y para su sorpresa
Eliseo no sale al recibirlo, sino simplemente sale aquel joven siervo criado y le dice al profeta: mi siervo te manda a decir que vayas al río Jordán y te bañes 7 veces. Para Naamán esto fue algo grave. Casi para él era una burla, era una falta de respeto que el profeta no llegara delante de él para poner su mano, para orar por él y desatar el poderoso milagro. Una vez más, este hombre estaba esperando manipular las cosas de Dios a su manera, pero Dios siempre saldrá con la suya, lo hará a su manera, no a la del hombre. Así que finalmente Naamán se fue furioso, bravo, y en el camino uno de sus siervos le dice: mi general, usted ha ganado tantas conquistas, ha ganado tantas batallas, ha hecho proezas, ha hecho cosas muy difíciles. ¿Por qué no se digna? ¿Por qué no baja su cabeza si es tan fácil y bañarse o sumergirse en el río Jordán? Las cosas de Dios son más fáciles de lo que aparentemente uno piensa que son. A veces uno las ve difíciles, pero las cosas de Dios son sencillas. Ámalo con todo tu corazón, hónralo y Él tendrá cuidado de ti. Él bajó. Denle ese aplauso al Señor. ¿Sabe? Lo difícil se hizo fácil. Así que bajó, y dice la palabra que su piel era como la de un bebé, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Dios, todo donde mete su mano lo deja nuevo. Todo lo que Dios hace lo hace mucho mejor que tuyo. Así que quedó su piel como la de un bebé. Y por primera vez Naamán dijo: reconozco que hay un Dios, no solo en Israel, sino hay un Dios en toda la tierra y en los cielos. Por primera vez Naamán estaba declarando el poder, el amor y la autoridad de Dios. Permítame entonces, a través de esta historia que acaba de narrarle, descubrir 3 cosas interesantes que Naamán nos enseña en su tiempo de crisis, para superar ese tiempo de adversidad. Algunas decisiones para salir victoriosos de la crisis. La número 1, la primera: buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Naamán tenía todo: fama, dinero, posición. Era un hombre que la sociedad lo reconocía. Pero hay algo que usted y yo hoy podemos entender que él no tenía, y era a Dios. Era la presencia de Dios. Y aquí hay algo que usted y yo tenemos que analizar. Podemos tenerlo todo, pero si no lo tenemos a Él, realmente no tenemos nada. Eso dice la Biblia. Pero tal vez tus ojos hoy no puedan ver algo, y aparentemente hoy no ves nada, pero si lo tienes a Él, creo que lo vas a tener todo. Naamán, denle ese aplauso al Señor. Naamán puso su mirada en las cosas materiales. Puso su mirada en lo que él era y podía hacer a través de su vida. Puso su mirada en las riquezas, porque para ir donde Eliseo se llevó una fortuna. Pero ¿sabes qué? No hay nada que pueda eclipsar nuestra relación con Dios. No podemos ver las cosas materiales más que a Dios, ni siquiera los gigantes por encima de Dios. Siempre Dios estará por encima de cualquier situación. Aún si esta crisis te lleva a conocerlo más, bendita crisis. Si esta crisis te lleva a depender más de Él, bendita
crisis. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido el amor de Dios incondicional a través de la crisis? Sería muy interesante que personas que estuvieran en la fama, en la gloria, pudieran venir. Yo bendigo a nuestra reina. Mira, qué hermoso es poder ver que antes de llegar a lo más alto podamos ser de bendición, reconociendo que sin Él nada podemos. La Biblia dice algo: en vano vela la guardia si Él no es quien cuida esa casa. La Biblia también dice: en vano nos desgastamos edificando si Él no mete la mano y nos ayuda a edificar. Dios nos dice: todo lo podemos en Él que nos fortalece, pero sin Él es imposible alcanzar éxitos y triunfos. Por eso lo primero que Naamán necesitaba entender era que necesitaba la presencia de Dios. Y hoy quiero hablarle a tu corazón. Si estás pasando por una prueba, estás en el lugar correcto. Hoy estás entendiendo que no necesitas la respuesta, necesitas al Dios que te va a dar la respuesta. No busques el pan cuando puedes ir delante del panadero. No busques el agua cuando tienes la fuente enfrente. Búscalo a Él. La Biblia dice: si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas. Cuando tú lo busques, todo va a comenzar a cobrar sentido. Alguien que pueda decir: tu presencia en mí, Señor, tu presencia en mí es más poderosa que esa crisis que estoy viviendo. Qué hermoso saber que él pudo entender que necesitaba al Señor. Número 2, Naamán tuvo que ser humillado, y hay que humillarse delante de Dios. Cuando la palabra humillación, uno de los sinónimos es humildad. Cuando uno es humilde, es mucho más fácil llegar a Dios. Pero si tú eres altivo u orgulloso, tal vez puedes resistir de lo que Dios quiere hacer. Y note algo, que en medio de la crisis Dios quería lidiar con el corazón de Naamán. A veces las crisis o las situaciones que vivimos no son el problema. El problema no es que puedas pagar la deuda. Para Dios, eso es ya. Él es el dueño del oro y la plata, ¿o no? El trabajo, el empleo, Dios puede hacerlo ya. Eso no es el problema. De hecho, que Dios pueda sanar tu cuerpo, estoy seguro. Dios es el quien te creó. Claro que puede sanarte. Te ama. Pero escúcheme bien. El problema no es ese problema. El problema es que a veces es nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestro carácter, grosería, altivez. A veces somos nosotros los que no permitimos que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer. Así que Dios lidió con el corazón de Naamán. Mire la actitud. Dice la palabra aquí en el versículo 4 y 5 que él llegó a las puertas de donde estaba el rey, de donde estaba Eliseo. Llegó en su carro, llegó en su carruaje y llegó a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Estaba a la puerta del milagro, pero no fue capaz de bajarse, humillarse, entrar y buscar al profeta. No, estaba esperando que a él, yo ya hice bastante, ahora hazlo tú. Y a veces le ponemos esas condiciones a Dios, y esto habla de un corazón altivo. Yo recuerdo que en los años 88, 90, cuando yo traía a mi mamá aquí a la iglesia, yo no me bajaba. Y comencé a analizar, ¿y sabe qué? Por mi altivez, pensando de que yo no necesitaba de Dios.
Y sabe, a veces lo dejamos nosotros no entramos a su presencia, nos quedamos en la puerta. Pero Dios no te quiere en la puerta, Dios te quiere que puedas entrar. Por eso cuando Él murió, rasgó el velo. Y no hay nada que pueda dividir, no hay nada que pueda interceder. Solo Jesús, tú y Él, es suficiente. Mire otra cosa, en su orgullo Él quiso usar a su rey. Porque a veces buscamos mediadores entre los milagros y nosotros. Y puede ser el rey o las conexiones que él tenía para alcanzar ese poderoso milagro y salir de la crisis. ¿Le sirvió de algo el rey? ¿Le sirvió de algo la conexión? Amado hermano, muchas veces la crisis no tiene que ver con la persona de contacto que tú tengas, porque Dios quiere llevarse toda la gloria. A veces no es la gente, tienes que confiar y humillarte y esperar en Él. Naamán no le sirvió ir donde el rey, tampoco le sirvió poner delante del milagro y él las riquezas. Llevó plata, llevó oro, llevó vestidos, no los tuvo que usar. Un milagro no se puede comprar, ni con todo el oro de este mundo puedes comprar la felicidad, tal vez la sanidad o tal vez la esperanza. Hay algo más sencillo: tu corazón humilde, tu corazón que reconoce los errores, tu corazón que busca a Dios. Así que hoy es un buen día para reconocer que un corazón altivo, Dios mismo dice que lo aparta. Dios resiste a los soberbios, pero hay algo importante: le da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo tiene de cerca. Así que si esta crisis lleva a que tú puedas doblegar tu corazón, que puedas no doblegarte hasta la situación, doblegar tu corazón, mirar y examinar qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, creo que vale la pena haber pasado por la crisis. Dios en este proceso de crisis transformó la vida de Naamán. Dios lo hizo otro, Dios lo hizo descender delante de él. Número 3, no solamente buscó su presencia, no solamente se humilló delante de su presencia, sino que cuando te humillas delante de su presencia puedes obedecer. Así que él descendió al río de Dios. Para él era muy difícil meterse en un río que no era el de su barrio, el de su comunidad, el de su nación. Meterse en el río Jordán era ver un río turbio, sucio, y donde para él y su clase era algo de poca cosa. Pero a veces Dios nos pide que hagamos cosas para obedecerle, y hasta que no le obedezcamos no saldremos de esa crisis. Así que él decidió obedecerle a Dios. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 7 veces que él se sumergió en el agua. ¿Sabes? Hay alguien que dice por ahí, o hay un refrán que dice: al que no quiere caldo. Hay cosas que van a seguir pasando hasta que aprendas. Dios está lidiando contigo. ¿Y sabe qué quiere demandar en medio de este proceso? Obediencia. 7 veces. Cada día de la semana son 7 días. ¿Sabe qué representa esto? Todos los días necesitamos descender a Dios. Todos los días necesitamos obedecerle a Dios. Todos los días necesitamos entrar a cuentas con Él. Todos los días, en medio de la obediencia, podemos cada día ver su gloria y su presencia. No es hoy y dejar mañana, no es conseguir el milagro hoy y apartarnos, es hoy, mañana y siempre. ¿Sabe qué sucedió cuando él se sumergió? ¿Sabe qué sucedió cuando decidió obedecer a Dios? Lo que el dinero, ni la fama, ni el oro, ni su trabajo, ni su apellido pudo hacer en toda su vida. Dice que la piel
fue hecha nueva como la de un bebé. El milagro que esperaba su corazón, su vida, lo había obtenido a través de la obediencia. Tal vez hoy Dios está hablándole a tu corazón, porque hay algo que tienes que actuar en obediencia en Dios para lograr alcanzar ese milagro y pasar de la crisis. Número 2, esa obediencia lo llevó a ser ahora amigo de Dios. Por primera vez Naamán dijo: ahora reconozco que hay un Dios. Impresionante. Ya no hablaba de él, ya no hablaba de su espíritu arrogante, prepotente, de sus riquezas, de su fama. Ahora sus labios se abrían para reconocer que había un Dios sobre esta tierra. Hoy vine para decirte 3 cosas. Número 1, si en medio de la crisis vas a conocer a Dios, bendita sea la crisis, porque te va a acercar a Él. Si en medio de la crisis tu corazón es transformado, bendita crisis, porque en medio de ella no serás el mismo. Dios te transformará. Y vengo para decirte que si en medio de la crisis tienes que aprender obediencia, bienvenida a la crisis, hasta que puedas entender que obedecer a Dios es la garantía de salir de ese proceso. ¿Usted lo puede creer? Puede ponerse sobre sus pies. Y quiero que hoy usted pueda orarle al Señor. Cada uno de nosotros, tal vez como Naamán, usted está al lado de alguien, se ve muy bien aparentemente, pero tal vez hay algo dentro del corazón de él o de ella. Es importante que en este momento presentemos nuestro corazón a Dios. ¿Cuál es la situación que vives? ¿Cuál es la angustia que hoy estás pasando? ¿Cuál es la aflicción? ¿Por qué no tienes paz en tu corazón? Cierre sus ojos por un momento. Tal vez este mensaje es para usted y Dios quiere reconfortar su corazón. ¿De qué tiene temor tu alma? ¿Dónde existe esa ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pedirle al Señor hoy que esta crisis, la Biblia habla que son situaciones momentáneas, no son eternas. Esta leve tribulación momentánea, esto causará en vosotros un mayor y excelente peso de gloria. Esto habla una búsqueda insistente por Dios. Órele a Dios en este momento y pídale al Espíritu Santo que lo lleve a ese lugar, a buscar su presencia, a buscar su paz. Olvídese por un momento de la preocupación y ponga su mirada ahora en Él. Que estos días que vienen, que estos tiempos que vienen, sean tiempos para buscarle. Yo bendigo su vida porque está en la casa de Dios. Yo bendigo su vida porque tal vez tiempo atrás, a esta hora muchos estaban apenas despertando de una noche o de un trasnocho de alcohol, de fiesta, de parranda. Pero hoy estás aquí en la casa de Dios y esto me habla que lo estás buscando. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por tu iglesia. Yo te pido que la manera como ellos te buscan, que ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades, nada de lo que pueda venir, nada nos pueda apartar de tu inmenso amor. Ahora póngase la mano en el corazón y permítale a Dios que transforme su ser. Pídale al Espíritu Santo que trabaje permanentemente en usted. Tal vez no son los factores externos. La crisis no viene de afuera. Tal vez la crisis viene de adentro. Pídale al Espíritu Santo que trabaje en su corazón.
Dígale que lo cambie, que lo renueve, que su mente cambie, que su corazón cambie, que sus pensamientos cambien. Y que usted pueda ser cada día un poco más parecido, más semejante al estuche original, a la persona original que Él pensó. Pídale al Señor que quite toda altivez, toda amargura, todo engaño, toda preocupación, toda ira. Dígale al Señor que quite toda contienda. Pídale al Espíritu Santo. Hay personas que se quejan, hay personas que maldicen. Pídale al Señor, dígale al Señor en esta mañana que le permita tener su corazón, el corazón de Él. Que si esta leve tribulación lo que está ocasionando es transformación en el corazón, dígale: Señor, hazlo, 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 hazlo en mí. Y por último, que su palabra en nosotros no solamente sea escuchada, no solamente sea leída. Pídale al Señor que usted pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Pídale al Señor que usted pueda hacer su voluntad. Que más de oír, que más de saber, usted pueda actuar en su voluntad. Obedézcalo, 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 obedézcalo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que podamos ser personas obedientes a tu palabra. Ahora, con la autoridad que tú me das, con la autoridad que tú me das, yo creo en el nombre de Jesús que toda crisis ahora desaparece, queda en otro plano. Ahora mismo no te distrae. Ahora mismo esa crisis no viene para atacarte, para confrontarte, para herirte. No, esta crisis viene para que seas un hombre conforme al propósito de Dios. Yo lo creo, que todo lo puedes en Cristo Jesús. Levante sus manos por un momento y confiese: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te bendigo. Declaro que esta semana te va a ir muy bien. Todo lo que hagas será respaldado por Dios. Recuerda, su presencia en ti es superior. Recuerda, con un corazón agradecido y dispuesto. Recuerda, solo obedeciéndolo a Él. Declaro que puertas se abrirán, el cielo traerá una respuesta, y en medio del proceso verás la mano de Dios actuar. Así lo creo, y así me pongo de acuerdo contigo para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.